En la sesión de esta tarde va a tener dos intervenciones con dos magníficos profesionales. De un lado es don Juan Antonio de Besa Alcaraz, que es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba, donde hizo su tesis de licenciatura con la calificación de sobresaliente y luego se doctoró en Biología con premio extraordinario y sobresaliente cum laude. Como puesto docente académico y dentro del ámbito universitario, ha tenido la responsabilidad de ser profesor ayudante, agregado interino y adjunto interino en la Universidad de Sevilla, hasta que optó por la plaza de catedrático en la Universidad de Extremadura, en donde la obtuvo, y hasta el año 2004 ha ejercido la docencia en esta universidad extremeña y posteriormente de aquí pasó a la de Córdoba como catedrático de botánica. Cargos académicos que ha desempeñado han sido bastantes, sobre todo vicedecano en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura y posteriormente decano en la Facultad de Ciencias también en la misma universidad. Pero sobre todo es un investigador nato y en este sentido ha tenido mucha responsabilidad en los cargos de gestión de los proyectos I+D+I, como vocal en la ponencia del área 3 de Biología en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de Educación y al mismo tiempo coordinador nacional del área de Biología de Organismos y Sistemas. Es un gran investigador en plantas vasculares, como el sentido de la conferencia que nos va a dar, hasta teniendo un límite temporal hasta el siglo XIX, pero ha sido al mismo tiempo miembro del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de Evaluación, vocal del Comité número 5 de Evaluación de la Actividad Investigadora, entre otros muchos cargos de responsabilidad. Como comité científico ha intervenido en la revista La Gascalia, el Acta de Botánica Malacitana y Anales del Jardín Botánico de Madrid, entre las más prestigiosas publicaciones, como la también de la Universidad de Extremadura, y en la actividad investigadora ha dirigido numerosos proyectos, teniendo uno que lo dirige como el PAI RNM 260. Ha publicado como único autor o coautor más de 200 trabajos científicos y en revistas nacionales y extranjeras. Asimismo, ha tenido la oportunidad de redactar 400 capítulos de libros o libros como autor o coautor, ¿no? Hay un reconocimiento expreso de la propia administración en donde tiene 6 tramos de investigación y sobre todo, y quiero recalcar en este caso, ha descrito más de 130 taxones descritos y combinaciones nomenclaturales efectuadas, ¿no? Ha dirigido 10 tesis doctorales, al mismo tiempo 4 de licenciatura y numerosos trabajos de fin de grado. Entre los premios tiene la medalla de plata de la Organización del Mediterráneo en cuanto a investigación taxonómica en la Optima en Atenas y la distinción como investigador de excelencia de la Universidad de Córdoba. Su obra Las especies de Centaurea en la península ibérica y Baleares fue la mejor monografía de ciencias, ingeniería y arquitectura en los 20º premios nacionales de edición universitaria en el año 1917. Yo quisiera, antes de terminar, decir unas palabras que en este caso su mentor y primer firmante como miembro de esta Real Academia, que fue y es don Manuel Pineda, ha dicho en estos momentos en los que yo hago de amanuense y lector de las palabras que me ha remitido. Dice: creo que nuestra Real Academia se puede sentir orgullosa por acoger en su seno a Juan Antonio de Besa Alcaraz. Las razones
y ustedes lo habrán podido comprobar, ya se han esgrimido, pero no se ha dicho que Juan Antonio no solo es un entusiasta que mantiene vivo el amor por las plantas como si fuera un estudiante, sino que además estamos acogiendo como académicos, sin duda, a uno de los 5 mejores botánicos del mundo. Y esto es un criterio objetivo por el número de plantas descubiertas o reclasificadas a las que ha apellidado como Debussy o cordubensis, pero no somos los cordobeses muy dados al reconocimiento de los paisanos, de los paisanos como Juan Antonio. Juan Antonio se lo merece y por eso lo propusimos, y nuestra Real Academia puede sentirse orgullosa. A mí no me cabría mayor honor que fuese rápidamente académico por Córdoba y, si las normas lo permiten, fuera mi sustituto. Muchísimas gracias. Creo que estas palabras salidas del corazón de don Manuel Pineda pueden poner fin perfectamente y como introito a la actuación que va a tener lugar esta tarde con nosotros. Nada más y muchas gracias. Buenas tardes. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer al excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, don Rafael Cosano, y a todo el cuerpo académico, el haberme acogido unánimemente como académico correspondiente de Málaga. Y permítanme que particularice también este agradecimiento a los 3 académicos que avalaron mi propuesta, los doctores Manuel Pineda Priego, Aniceto López Fernández y José Roldán Caña. Quiero decir también que estaré dispuesto a contribuir con lo mejor de mí para que, si es posible, esta Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes brille con mayor esplendor. Y dicho esto, con su permiso, paso a exponer el trabajo de presentación, titulado El conocimiento de la diversidad de plantas vasculares en la provincia de Córdoba hasta el siglo XIX. La ciencia de la botánica, como saben, es la que se encarga del estudio de los vegetales, seres vivos que fotosintetizan y liberan oxígeno a la atmósfera, seres vivos entre los que se encuentran las plantas vasculares que se caracterizan por la posesión de elementos o tejidos conductores. El grupo es muy diverso, comprende no menos de 300.000 especies, unas 10.000 de ellas la integran los helechos y otros grupos afines, poco más de 1 millar lo integran las gimnospermas, plantas que producen semillas, pero nunca albergadas en el interior de un fruto, y finalmente las angiospermas, tal vez las más conocidas y desde luego las más numerosas, más de 270.000 especies, caracterizadas por la posesión de flores y por la formación de semillas en el interior del fruto. El interés por los vegetales va ligado a nuestra especie. Prácticamente podemos decir que nuestros antepasados fueron expertos botánicos y lo fueron evidentemente por necesidad. De las plantas obtenían alimento, fabricaban con ellas utensilios y herramientas de muy diversa índole, utilizaban muchas de ellas en la construcción o para la obtención de fibras, licores, drogas, armas, etc. Un hito fundamental en el conocimiento botánico fue el descubrimiento de la agricultura hace unos 10.000 años en Oriente Próximo, en particular en esta zona que se ha venido a denominar el creciente fértil. Allí se domesticaron las primeras plantas, allí se cultivaron y esto cambió para siempre la vida de los seres humanos. El conocimiento de la diversidad vegetal en el mundo antiguo, como en el mundo clásico o incluso durante toda la Edad Media, estuvo impregnado de un fuerte utilitarismo. Interesaban las plantas por lo que podía obtenerse de ellas. La diversidad de lenguas, la dificultad de la copia de los códices y la ausencia de un sistema adecuado para poder denominar de manera inequívoca pues, la enorme diversidad que existe, pues dificultaron mucho la difusión del conocimiento de los vegetales. Hay 3 hitos fundamentales en esta historia: la invención de la imprenta, la creación de los herbarios, entendido estos como colecciones de plantas, y el desarrollo de un adecuado sistema para denominar las especies. La invención de la imprenta tiene lugar a mediados del siglo XV y permite pues, efectuar copias inalterables respecto de los originales. Hacer un gran número de copias y esto evidentemente facilitó la difusión del libro, entre ellos
los que tenían que ver con las plantas. Antes de la invención de la imprenta, pues la información se daba a conocer a través de códices que eran copiados a mano. Evidentemente, en este proceso pues se tergiversaban las descripciones originales o no podían mantenerse inalterado la calidad de los dibujos de origen. Este es un libro precisamente de ese tipo, es un libro de simple y se llama así porque la mayor parte de las veces pues contenía tan solo pues, remedios de origen vegetal, siempre con este sentido utilitarista. Y prácticamente este tipo de obras pues, fueron sustituidas de manera radical a partir de la invención de la imprenta con copias que daban lugar a publicaciones de una enorme calidad inalterables. Por ejemplo, esta obra, de la que ven aquí una de sus páginas, Herbarium Vivae Icones, y que se atribuye a Otto Brunfels, muestra la raíz de una mandrágora. En este caso algo idealizada, porque realmente las raíces de la mandrágora recuerdan algo a la figura humana y por eso siempre se han atribuido cualidades mágicas a esta planta. Los herbarios, entendidos estos como colecciones de plantas secas, pues aparecen en el siglo XV. Aparecen cuando se dispone ya de un tipo de papel parecido al de estraza, muy adecuado para desecar las plantas. Así pues, los especímenes vegetales conservados secos en estantes o armarios como estos, pues permiten pues, acumular una gran cantidad de información respecto de multitud de sitios y a lo largo de un periodo más o menos grande de años. Un nuevo sistema de nomenclatura es realmente el hito que dispara la difusión de conocimiento sobre los vegetales. Con anterioridad al Linneo, a mediados del siglo XVIII, pues con anterioridad a su época, todas las plantas se designaban lo que se llamaba mediante un nombre frase. En este recuadro, pues he resaltado de una obra del siglo XVII cómo se denominaba las amapolas. Actualmente las conocemos como Papaver roea, entonces el nombre que tenía era un nombre frase, Papaver erraticum minus. Y esta era la denominación que daba Bauhin, porque otros autores habían empleado otros nombres frases para denominar la misma cosa. Linneo fue un naturalista sueco que publicó en el año 1753 una obra muy importante, Species Plantarum, donde da a conocer un nuevo sistema para denominar las especies. Es lo que se llama el sistema binominal de Linneo. Un sistema mediante el cual las plantas se denominan mediante dos palabras. La primera el género y la segunda el epíteto específico. Este sistema, la genialidad que tuvo Linneo fue realmente darse cuenta de que casi siempre los nombres frases empezaban por una misma palabra. Papaver, véanlo aquí, pues él la escoge como el nombre del género y atribuye una palabra que identifica a la especie en particular. La amapola, en este caso que comentaba, es precisamente Papaver roea y ese nombre fue asignado por Linneo. Y este es el nombre frase que recibía con anterioridad. Es un sistema muy sencillo que permanece en vigencia en la actualidad. ¿Cuáles fueron los antecedentes del conocimiento vegetal en la provincia de Córdoba? Pues en la antigüedad realmente hay muy pocos antecedentes que merezca la pena destacar. Realmente las aportaciones que hay están fundamentadas sobre todo en el uso de las plantas, el interés agronómico que tienen, pero muy poco sobre la diversidad vegetal. Estrabón, por ejemplo, del siglo I antes de nuestra era, pues un gran conocedor, por cierto, del mundo de entonces conocido, pues da a conocer o hace referencia de la provincia de Córdoba y, bueno, pues del estado de la vegetación, pero son sentencias, son frases muy sencillas. Por ejemplo, se refiere a nuestra campiña como una llanura extensa, elevada, fértil, plantada con grandes árboles y ricas en pastos. En fin, información que realmente no da idea de qué plantas son realmente las que vivían en nuestros campos. De aquella época, del mundo antiguo, quizá destacar a Dioscórides, un médico griego, médico concretamente de los ejércitos de Nerón, que en el siglo de nuestra era pues, se desplazaba junto con estas mesnadas y, bueno, como ejercía de médico, pues tenía obviamente un interés grande por el mundo de las plantas. Realmente incluso escribió una obra fundamental que es de materia médica. Esta obra que recoge, o la que recoge aproximadamente unas 600 especies, prácticamente todo el saber de su época. Y bueno, pues va describiendo sus características, pero sobre todo cuáles son las utilidades que tienen esas plantas. Esta obra es fundamental, es la primera obra que realmente incluye diversidad vegetal, aunque sea de una manera interesada, y bueno, esta obra tuvo una vigencia enorme incluso durante toda la Edad Media. Fue traducida al árabe, como veremos enseguida, y después al castellano.
Del periodo árabe en nuestra provincia, pues hay una excelente compilación efectuada por el académico Antonio González Herreriano, académico de esta institución, quien en su discurso de presentación en el año 1942, pues lo centró en lo que luego se publicó en el Boletín de esta Real Academia con el nombre Botánico y Farmacéuticos Cordobeses del periodo musulmán. Es una relación exhaustiva de todos aquellos que enfocaron su trabajo al mundo de las plantas. De todos ellos, yo resaltaría 4 de ellos. En primer lugar, Ibn Saprut y Ibn Juyul, concretamente en el siglo X, muy importantes porque contribuyeron a la traducción al árabe de la obra de materia médica. En el tránsito de los siglos X a XI, yo destacaría al Bukasi, del cual se conoce una obra, el Tratado de Higiene, que comentaré seguidamente. Y finalmente mencionar a Ahmed al-Gafeki, hijo de un famoso oftalmólogo cordobés, que dedicó también buena parte de su vida a hacer un compendio de simples, de plantas con interés medicinal. De todas formas, si hay un nicho importante a destacar sobre todo de esta época, es la traducción de materia médica. La obra de Dioscórides se traduce precisamente en Córdoba. Se traduce a partir de un hecho fundamental, que es el regalo de una obra escrita en griego, desde materia médica, un regalo que hace el emperador de Bizancio, Constantino VII Porfirogéneta, a Abderramán III. Como quiera que no existía capacidad entonces de traducir del griego al árabe la obra, pues solicita de nuevo al emperador de Bizancio que mande a alguien que pudiera colaborar en esta traducción. Y manda al monje Nicolás. El monje Nicolás, precisamente junto con los 2 botánicos que anteriormente he citado del siglo X, pues acometen la traducción de una obra y entonces la difusión precisamente de este conocimiento de la antigüedad pues se expande de una manera importante en todo el terreno de Al-Ándalus. Destacar también, por ejemplo, de esa época el calendario de Córdoba. El calendario de Córdoba publicado en el año 961 y del que es autor Ibn Said, conocido también como Recemundo. El calendario de Córdoba fue una obra, fue un texto escrito en latín y en árabe y que regaló el autor al califa Laquense. Y bueno, pues contiene una información bastante importante de tipo agronómico, de tipo meteorológico, incluso de tipo astrológico. Y en él, en esta obra, pues se contienen denominaciones de plantas silvestres, pero que tienen cierta utilidad, ya sea gastronómicamente o desde el punto de vista medicinal. Se incluyen, por ejemplo, en esa mención espárrago, ajenjo, manzanilla, zaragotona y todo un sinfín de plantas. Es la primera vez que plantas de nuestros entornos salen en una publicación que pudiera interesarnos. Especial mención merece, y voy a hacer al Bukasi, como les dije hace un momento. De Al-Bukasi se conoce una obra conocida como el Tratado de Higiene, y se conoce aquí en castellano por una traducción que hizo otro académico de esta institución, don Rafael Castejón, en el año 1925, y lo hizo a partir de un manuscrito que estaba escrito en latín, probablemente del siglo XV, y que tradujo un famoso arabista francés. Pues efectuó la traducción del francés al castellano, don Rafael Castejón, y el libro es interesante no solo porque contiene una serie de imágenes bastante atractivas de la época, siglo XV, sino que se relacionan pues 60 plantas, que además muchas de ellas están profusamente ilustradas y se dan o se habla de las propiedades. Y muchas de estas plantas realmente pues eran plantas que en su día fueron observadas por Bukasi en Córdoba y su alrededor. En definitiva, los árabes lo que hicieron sobre todo fue potenciar muchos de los cultivos que existían por sus técnicas tremendamente novedosas, pero sobre todo traer nuevas plantas, nuevas especies a nuestra península. Los naranjos, bananos, arroz, morera, caña de azúcar, berenjena se encuentran entre algunas de las plantas fundamentales que se incorporaron a la gastronomía andalusí y desde luego cambió radicalmente los recursos alimenticios. De los árabes destacar evidentemente que en su interacción con el medio pues debieron de perturbar muchas zonas que aplicaban básicamente pues, todas las técnicas que utilizaban para cultivar todo tipo de plantas, tanto autóctonas como introducidas por ellos. Esto afectó mucho a la vegetación e incluso ellos potenciaron el desarrollo tal vez de algunas plantas. El algarrobo, por ejemplo, los fresnos o el almed, que son plantas que aparecen al pensar de algunos como muy potenciadas en nuestra provincia, tal vez por el uso que se hacían los árabes de ella. Bueno, hay una en particular, el zumaque, Fuscoriaria,
muy utilizada en curtiduría y que aparece notablemente abundante en muchos sitios donde estuvieron establecidos los árabes en nuestra provincia. El siglo XIII es el siglo de la llegada de las menadas castellanas a la provincia de Córdoba. Realmente la expulsión de los árabes de nuestra provincia dejó yermos muchos terrenos, donde probablemente la vegetación se recuperó. Otros nunca habían sido otorgados y debían de contar ya con una vegetación bastante exuberante, pero en definitiva la vegetación debía ser muy fragosa en el siglo XIV, por poner un ejemplo. El libro de Montería de Alfonso XI pues, relata cómo en algunas zonas de Córdoba abundan los osos que requieren de una fragosidad para sentir defensa frente a los posibles predadores, en este caso evidentemente el hombre. Se habla en el libro de la Montería de Cornachuelos, un buen monte de oso en invierno, lo mismo se dice del Guadiato o se dice, por ejemplo, de los alrededores de Montón. Esto no da idea de la diversidad florística, pero sí da idea, por ejemplo, de la fragosidad de la vegetación. Si hay que hablar de los estudios verdaderamente científicos, tenemos que ubicarnos en el siglo XVI. En el siglo XVI comienzan los estudios científicos de las plantas en nuestra península y en Córdoba en particular, y lo son de la mano de extranjeros, fundamentalmente de Clusius. Charles Clusius es un botánico bien conocido que visita la península ibérica como preceptor de los hijos de un banquero y tenía una gran formación botánica, toma mucha nota de todo cuanto ve y al final publica en una obra, cuya portada ven aquí, Rariorum aliquot stipium per Hispania observatorum historia, pues describe o incorpora más de 300 plantas y más de 300 plantas, además, gran cantidad de ellas bien ilustradas. Miren, por ejemplo, de esa obra de 1576, la ilustración del olivo. Y bueno, decir que entre su itinerario se contaba Córdoba y hay algunas plantas observadas en Córdoba que cita de manera expresa. Por ejemplo, el mirto. El mirto lo cita evidentemente con un nombre frase, Myrtus betica exotica latifolia, y además de otras plantas que no merece la pena comentar aquí. También francés fue el médico parisino Jacques Barrelier. Jacques Barrelier, hombre también con buena formación botánica, recorrió la buena parte de la península ibérica con la idea de hacer posiblemente pues, relación de plantas de este lugar que había visitado con esa actividad. Sin embargo, falleció y quedó inconclusa sus expectativas, cuanto menos. Es más, se perdieron muchos de sus manuscritos y tan solo se conservaron muchísimas láminas, muchísimas xilografías de lo que él quería dar a conocer en su momento. Eso fue rescatado por un botánico francés con posterioridad, casi un siglo después, Antoine de Jussieu, y esta compilación fundamentalmente de iconos y de láminas que había efectuado Barrelier, pues se publican en un libro que se imputa evidentemente a Jacques Barrelier, a título póstumo, y donde además hay mencionadas 10 plantas cordobesas. Otro autor importante, muy importante, fue Tournefort, también francés, médico y de luego un botánico muy bien conocido porque además a él se debe el concepto de género. Estuvo en nuestra provincia en el año 1689. Tan solo de paso, su recorrido ocupaba gran parte de la península ibérica. Y bueno, dio a conocer a su paso, estuvo prácticamente unos cuantos días tan solo atravesando la provincia y dio a conocer pues, más de 60 especies cordobesas. Y lo hizo en un manuscrito, Topografía botánica, que se conserva en la Universidad de Coimbra. El siglo XVIII pues, comienza de nuevo también con la visita de franceses. Ya he mencionado con anterioridad a Antoine de Jussieu, que bueno, pues, facilitó la recuperación de la obra de Barrelier. Vino aquí acompañado de su hermano, también de algunos artistas, incluso de algún botánico español, recorrió la península. Bueno, Córdoba la visitaron en el año 1717, concretamente estaba aquí el 1 de enero, y relaciona un conjunto de plantas recogidas y observadas en nuestra provincia. A ellas se sigue refiriendo con un nombre frase. Algunas de ellas, para que lo sepan, son, por ejemplo, la jara blanca, por ejemplo, el romero, incluso el mirto, están citados de nuestra provincia. De todas formas, el siglo XVIII, si realmente es importante, es porque se generaliza un nuevo sistema de nomenclatura de las plantas al que he mencionado o que me he referido anteriormente, ese sistema binominal de Linneo. Linneo no pudo estar en España, no vino de hecho, pero sí atravesaron nuestro país muchos de sus discípulos. Muchos de sus discípulos, los conocidos apóstoles, que enviaba el maestro por distintas partes del mundo para que le repitiesen plantas que luego él estudiaba y describía
en su ciudad natal. Uno de estos apóstoles que pasó por Córdoba precisamente fue Pere Lefring, y bueno, pasó por Córdoba cuando iba a embarcarse para el Nuevo Mundo en el año 1753. Por cierto, un viaje que, bueno, le acarrearía al apóstol la muerte, pero a lo que a nosotros nos afecta, a su paso por Córdoba dejó una mención expresa de las plantas que vio. Y algunas tan curiosas como, por ejemplo, el palmito al que él se refiere como Palma humilis y Folis flabelliforme, todavía con nombre frase. Curiosamente, el mismo año en que daría a conocer su maestro el sistema binominal de nomenclatura. Y de este siglo XVIII resaltar también la fundación o la creación del Jardín Botánico de Madrid. Primero como Jardín Botánico de Mijas Calientes, así conocido porque estaba emplazado en el soto de igual nombre en los aledaños del río Manzanares, creación que tuvo lugar en la época de Fernando VI, jardín que luego fue trasladado a la ubicación que todos conocemos, junto al Museo del Prado. Esto tuvo lugar ya en la época de Carlos III, concretamente en el año 1781. Las dos imágenes que ven aquí corresponden precisamente a la actual instalación. Menciono el Jardín Botánico no solo porque es la institución más afamada, la institución botánica más afamada en nuestro país, sino porque además 3 de sus primeros catedráticos se interesaron por la flora de la provincia de Córdoba. Uno de ellos fue Joseph Kerr, originario de Perpiñán, que se asentó en Madrid y que quiso hacer una flora española. Por cierto, la primera, que no llegó a terminar. Realmente él hizo solo cuatro primeros volúmenes, sus discípulos tuvieron que acabar la obra, y bueno, es la primera tentativa de hacer una flora de toda España, pero tuvo muy poca acogida, y sencillamente porque las plantas se denominaban como nombre frase. Ya en aquella época se estaba imponiendo el sistema del linneo, el sistema binominal del linneo. Un discípulo suyo, que fue también primer catedrático del Jardín Botánico de Mijas Calientes, fue Miguel Bernárdez. Miguel Bernárdez, que sucedió al anterior, a Joseph Kerr, y que recolectó en Córdoba. Realmente hay 27 plantas que yo sepa recolectadas por él en la provincia que se conservan en el Instituto Botánico, donde está conservado su herbario. Si algo hay que destacar ya de paso, como dice aquel, de Miguel Bernárdez, es que bueno, fue un introductor del sistema binominal lineano en nuestro país. También catedrático de botánica, pero ya en el Jardín Botánico de Madrid, en su actual emplazamiento, fue Casimiro Gómez Ortega, también buen recolector de la Sierra Morena cordobesa, y existen plantas de él conservadas en el Real Jardín Botánico de Madrid. También tuvo una influencia destacada en la generalización del sistema binominal de nomenclatura del Linneo, y de hecho escribió un curso elemental de botánica teórico y práctico donde daba a conocer exactamente el sistema del Linneo. Y los botánicos cordobeses en esta época, bueno, pues hay que citar evidentemente a Fernando José del Carmen López Cárdenas, más conocido como el cura de Montoro. Realmente un hombre muy bien conocido, un hombre que se interesó por muchas disciplinas y que tuvo además una gran importancia entre los prehistoriadores, puede decir casi que es uno de los pioneros de la prehistoria a nivel nacional. Las pinturas de rupestres de Fuencaliente son precisamente uno de sus descubrimientos más famosos. Y bueno, si lo traigo aquí a colación es porque formó parte del Real Gabinete de Historia Natural y era un corresponsal que estaba continuamente enviando muestras naturales de Sierra Morena, fundamentalmente, y las enviaba al Jardín Botánico de Madrid, al Real Gabinete de Historia Natural, entre ellas muchas de plantas. Pero realmente como publicación nunca llegó a hacer ninguna, aunque acompañaba siempre sus envíos con gran cantidad de notas bastante curiosas, por cierto. Termina el siglo XVIII con un conocimiento de diversidad florística en nuestro país, la península, mejor dicho, de unas 4.200 especies. La situación en Córdoba no había avanzado mucho, salvo por las visitas de los botánicos extranjeros. Y bueno, es curioso resaltar que a finales del siglo XVIII hay una tentativa, la de crear un jardín de aclimatación. Es una tentativa en la ciudad de Córdoba, de la que es impulsor un empleado de correo, concretamente llamado Andrés Palacios, que incluso en 1783 pues escribe al entonces ministro de India, don José Galvez, para que le mandara muestras con las cuales implementar ese jardín que estaba creando
bueno, en el ámbito, digamos, de su propiedad, un terreno de su propiedad. 2 años después, en 1785, recibe casi un centenar de plantas e inicia el jardín, pero prácticamente a partir de entonces ya no hay más noticias de esta iniciativa. De hecho, no fue apoyada y se tiene constancia de que el entonces director del Jardín Botánico, que era Casimiro Gómez Ortega, no apoyó esta y se perdió en el tiempo. El siglo XIX, con el cual voy a terminar, fue una época floreciente para botánica. Hay que destacar tanto botánicos extranjeros muy afamados como también botánicos peninsulares y cordobeses en particular. Uno de los que quiero destacar es Mariano Lagasca, es un botánico aragonés que fue director del Jardín Botánico de Madrid nada más terminar la Guerra de la Independencia. Precisamente esta contienda fue la que impidió que él pudiera llegar a culminar una flora española. Se truncó prácticamente esa iniciativa, pero no la publicación de otras obras de interés como Genera especies plantarum. Esta obra de 1816 contiene algunas plantas de Córdoba, por citar, por ejemplo, un helecho pequeño, anual, muy común en sitios húmedos de nuestra provincia, que es Anograma leptofila. O incluso pues, describe una nueva borraginácea que es Cynoglossum brasicifolium, utilizando material de nuestra provincia. Especial mención, indudablemente, hay que dar a don José de Jesús Muñoz Capilla, un monje agustino, hombre muy polifacético, hombre versado en muchas disciplinas, entre ellas la botánica. Además, es una persona muy activa que mantuvo contactos con grandes botánicos de la época, el mismo Lagasca, que acabo de comentar hace un momento, y lo hizo también con Boissier, al cual me voy a referir enseguida. Pero de este monje agustino, si hay que destacar algo por encima de todo, es la creación de un herbario. Un herbario que se conserva, un herbario en el que da a conocer a otros botánicos cordobeses que le ayudaron a su realización, como Rafael Mariano León y Galvez o como Rafael Entrene Camacho. Bien, es un herbario muy importante, tiene unas 1.616 especies, dispuesta, eso sí, con un sistema, el de la época, el sistema del Linneo, es algo bastante interesante. Y este herbario, pues, fue donado por sus descendientes, por sus familiares, mejor dicho, en este caso, a la Escuela Especial de Veterinaria. La Escuela Especial de Veterinaria, donde mucho más tarde, ya como facultad de veterinaria y trabajando entonces el profesor Diego Jordano Barea, pues acometió la restauración del herbario. El herbario es precioso. Aquí ven una imagen donde se ve uno de los especímenes conservados y las anotaciones que con mucha frecuencia acompañan a todo y cada uno de ellos. Ese herbario se conserva hoy día porque fue donado a la Facultad de Ciencias y se conservan las dependencias que estoy señalando, que son las dependencias del herbario de la Facultad de Ciencias, dependientes del Departamento de Botánica. En el siglo XIX pasan botánicos extranjeros como el inglés Webb. Realmente pasa, y nunca mejor dicho, porque su destino final va a ser las Islas Canarias, donde, por cierto, haría una historia natural de las Islas Canarias muy bien conocida. Pero en ese bienio 1826-1828, que todavía tarda en embarcar, pues recorre la península y publica 2 obras, por citar algunas, Iter hispaniense y Otia hispánica, y en ella da a conocer plantas cordobesas. También visita Córdoba, pero de manera muy simbólica, Edmundo Boissier, un botánico suizo muy famoso que vino a la península en el año 1837 y muchas veces más a lo largo del siglo XIX, y que publicó una magnífica obra, el Voyage Botanique, como se conoce habitualmente o de manera coloquial entre los botánicos, donde da a conocer muchísimas plantas, entre ellas el pinsá, que no obstante había descrito en una obra previa. Y bueno, esta obra la centró fundamentalmente en el Reino de Granada, de hecho da a conocer más de 2.000 especies de esta zona, y bueno, pues de Córdoba, aunque eso solo sea desde el punto de vista logístico, atravesó la provincia y llegó a publicar una nueva especie, concretamente Ferulago brachyloma. Wilcon es un botánico sajón, es sin duda el mejor conocedor de la flora de la península en el siglo XIX. La visitó en 3 ocasiones y bueno, pues abordó buena parte de ella, salvo la parte noroccidental. Y sus notas la consagró en una obra fundamental para los botánicos. De hecho, es la primera flora moderna que tenemos, el Pródromo de la Flora de España, Prodromo Florae Hispanicae. Es una obra fundamental donde se recoge gran cantidad de plantas cordobesas, de manera expresa.
en particular hay 185 especies que viven aquí, que menciona exactamente el haberlas observado en nuestra provincia. Muchas más, desde luego, no de manera expresa, sino de manera citada, pues se dan a conocer en la obra y probablemente pues existían en nuestra provincia. El valor de esta obra es que da a conocer 5.092 especies. Es la primera flora moderna, es la primera catalogación exhaustiva de la diversidad de plantas vasculares en nuestra península. Y en Córdoba, ¿qué debemos decir o a quién merece la pena citar de esa época? Evidentemente a Fernando Amor y Mayor. Era madrileño, era farmacéutico para Matato y fue catedrático en el Instituto de Segunda Enseñanza de Córdoba. Bien, si hay algo en lo concerniente a la botánica que merece la pena destacar de este profesor, por otro lado conocido en el mundo de los minerales, experto entomólogo, pues es la creación de un herbario. Un herbario que contenía, nos consta, 624 especies pertenecientes a 72 familias y que estaban ordenadas por el sistema de Decantón. Ese herbario no se conserva porque él, cuando fue a trabajar a Madrid, pues donó las plantas al entonces director del Jardín Botánico, Mariano de la Paz Graells. Y esas plantas pues se conservan, buena parte de ellas hoy día, en el Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo del Escorial. También, desde luego, hay que citar a Luis María Ramírez de las Casateza, en este caso un médico que ejerció su profesión por diversas localidades cordobesas y que también fue catedrático de Geografía e Historia de este Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Realmente, Fernando Amor y Ramírez de las Casateza son los impulsores de la creación de un jardín botánico que estuvo situado junto a la fachada del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, que ven ustedes aquí representada, concretamente en la parte izquierda de su fachada, es donde se ubicaba la reja que daba acceso a un jardín que tenía aproximadamente casi 800 metros cuadrados y que contaba con unas instalaciones súper adecuadas, estufas, estanques para planta acuática, arboretum, etcétera. Pero un jardín botánico que, a pesar de que tuvo un gran impacto en su época en la ciudad, pues tuvo una trayectoria muy breve. De hecho, en el año 1910 fue suprimido precisamente para dar salida a la calle Claudio Marcelo, como conocen o saben la mayor parte de los cordobeses. Finalmente, de ese siglo, tengo que traer aquí a colación a Leopoldo Martínez Reguera, un hombre muy polifacético, médico y abogado, que escribió una obra muy curiosa, es la reseña histórico-descriptiva de la noble, leal y patriótica de Ciudad de Montoro, y en su capítulo 6 aborda el conocimiento de la diversidad vegetal, no solo de plantas vasculares, sino que también nombra briófitos, líquenes, algas y otros grupos. Bien, son 523 las especies de plantas que cita para el territorio de Montoro, da el nombre científico, da la denominación vulgar, pero no da más información en ese capítulo. Termina pues el siglo XIX, es un siglo donde hay también un incremento importante en el conocimiento de la diversidad en la península ibérica y se debe precisamente otra vez a Wilcon, Mauricio Wilcon, este botánico sajón ya referido, poco antes de morir, publica un suplemento para el pródromo que había publicado en su día y eleva a 5.570 las especies vasculares de la península. En Córdoba, la situación, bueno, pues en Córdoba tenemos el catálogo, evidentemente, dado a conocer por Martínez Reguera, de 523 especies, al menos para el término de Montoro. Tenemos una indicación que hizo concretamente Ramírez de las Casateza. No llegó a publicar Ramírez de las Casateza un catálogo exhaustivo de plantas cordobesas, pero en algunos de sus escritos menciona como la flora debe estar integrada por al menos 1.300 especies, pero no documenta las fuentes para decir eso. Sí es cierto que a primeros ya del siglo XX, don Antonio González Soriano, el académico al que antes me referí, pues comienza a publicar, lo hace en varias entregas, una flora cordobesa. Y el sumatorio de las plantas que él da a conocer, que debieron de ser prácticamente las que fueron acumulándose su existencia a lo largo del siglo XIX, pues se eleva a unas 750 especies. El siglo XX no se va a tratar aquí, no hay tiempo, apenas lo ha habido para hablar de lo que
tenía previsto. Y bueno, sí tengo que decir que es un siglo donde el desarrollo de la botánica es brutal, brutal porque hay muchísimas técnicas totalmente innovadoras, técnicas cromosómicas, técnicas palinológicas, técnicas anatómicas, el uso de marcadores moleculares para el establecimiento de filogenia, comparaciones entre el contenido genómico a nivel nuclear. Bueno, pues toda esta información y otras técnicas más avanzadas han permitido pues hacer grandes aportaciones al conocimiento de la diversidad vegetal. Una con carácter internacional, que incluye la península ibérica y por extensión la provincia de Córdoba, es Flora Europea. Es una obra muy importante. Pero más importante para nosotros es la flora vascular de Andalucía Occidental y también la flora ibérica, que se encuentra todavía en pleno desarrollo. De hecho, probablemente este año salga el último de sus volúmenes. Bien, para terminar, quiero anunciar que desde el año 2005 estoy trabajando en una flora de Córdoba, que previsiblemente acabará este año, no sé si al final lo publicará este año o el que viene, pero es una flora donde se incrementa de manera importante el conocimiento de las plantas vasculares. Más de 2.000 especies serán tratadas en dicha obra. Y nada más, pues realmente yo lo que quiero es sencillamente agradecerle la atención y volver a agradecer al señor director de esta academia y de todo el cuerpo académico el haberme acogido unánimemente en esta institución, lo que cual considero como un honor. Muchas gracias. La segunda de las intervenciones cae bajo la responsabilidad del doctor Valle Buenestado. El doctor Valle Buenestado es un geógrafo consumado de nuestra universidad y un producto también de nuestra universidad. Tengan en cuenta que fue doctor en geografía por la Universidad de Córdoba en 1983, pero se insertó lógicamente como un buen estudiante que era en el propio personal docente de la universidad como encargado de curso desde el 75 al 83. Luego fue profesor titular y actualmente es catedrático de análisis geográfico regional en la misma alma mater cordobesa. Ha desempeñado puestos administrativos entre los que podemos destacar vicedecano de ordenación académica en la Facultad de Filosofía y Letras o decano en la propia facultad, director del Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio y secretario también del Consejo Social y de la Universidad Internacional, secretario general de la Universidad Internacional de Andalucía desde 2005 a 2008. Fue y ha sido presidente del Observatorio de la Agenda 21 Provincial desde julio de 2009. Académico correspondiente, como es natural, por Córdoba, de la Real Academia de Córdoba, y anteriormente también fue correspondiente por Villanueva, que es su patria chica. En cuanto a la actividad investigadora, su línea de investigación está en las líneas fundamentales en el medio ambiente, los espacios protegidos, la geografía rural, la geografía poblacional y al mismo tiempo la geografía del turismo. Tiene publicados muchísimos artículos y libros de alto valor en cuanto a los espacios que nosotros queremos más en cuanto a la Sierra Cordobesa. Por un lado, la dehesa, que es una reserva de la biosfera, gracias también y al apoyo que le ha prestado y la atención que le ha dedicado el propio doctor Valle Buenestado, y al mismo tiempo pues ha sido, lógicamente, ha obtenido a través de su trayectoria docente premios muy cualificados. En el caso de magisterio, porque comenzó los estudios por ahí, fue premio extraordinario en el 69, luego tuvo becas de formación de personal investigador, su tesis doctoral se le premió por parte de la Diputación Provincial en el año 83 y fue premio extraordinario de doctorado en esa misma fecha.
Ha sido también maestro nacional con premio extraordinario y profesor agregado de instituto antes de pasar y optar por la universidad decididamente, que ha sido su vocación. Ahí ha desempeñado, pues, miembro de su Consejo Social, vocal del Consejo Económico también y Social, presidente del grupo de Geografía Rural de la Asociación de Geógrafos Españoles, vocal del Consejo Económico y Social de la provincia de Córdoba y al mismo tiempo miembro del equipo técnico del segundo plan estratégico de la ciudad. En este sentido, eso es lo que podemos decir en cuanto a las numerosas dedicaciones que ha tenido el profesor Valle en razón de sus méritos y demás. La sesión este año va a ser lo que es un gran auténtico y experto especialista, que es prácticamente hacernos una crónica geográfica de todo el viaje que ha realizado a Colombia y Panamá. Buenas tardes. A continuación les voy a presentar la comunicación titulada Crónica Geográfica de un reciente viaje a Colombia y Panamá. Pero si ustedes me lo permiten, previamente quiero dar las gracias al señor presidente de la Academia por su palabra de presentación y felicitar a don Juan Antonio de Pesa por su intervención y por su incorporación, por su nombramiento como académico correspondiente de esta Real Academia. Dicho lo cual, sin más dilación, paso al desarrollo de esta comunicación, que tal y como reza en la diapositiva que tienen en sus pantallas y se ha anunciado anteriormente, la hemos titulado Crónica Geográfica de un viaje a Colombia y Panamá. Se trata de un viaje realizado en enero del año 2020 y la comunicación que hoy presentamos pretende hacer una lectura geográfica, una interpretación geográfica de cuanto hemos visto y estudiado y de hacer una valoración del viaje, del significado de estos lugares en la geografía universal en el momento actual. A efectos de exposición, esta comunicación se ha dividido en 6 epígrafes. El primero de ellos, una introducción, el último, una conclusión, y 4 epígrafes intermedios que son coincidentes con los 4 hitos fundamentales del referido viaje, que a saber son la ciudad de Bogotá, los cafetales del interior de la cordillera andina, la ciudad de Cartagena de India y la ciudad y canal de Panamá. Sin más dilación, vamos pues al primero de los epígrafes enunciados, introductorio a la exposición. El viaje se realizó a los países de Colombia y Panamá, como se ha dicho ya reiteradamente, que son 2 enclaves geográficos, o constituyen un espacio geográfico realmente singular en el mundo. De ahí deriva una personalidad extraordinaria. La singularidad del mundo se deriva del hecho de que Colombia es el único país de América del Sur que está a la vez bañado por las aguas del Océano Atlántico, aquí articulado en torno al Mar Caribe, y del Océano Pacífico. Y Panamá, por el hecho de ser un país que forma parte del Istmo de Panamá, que bien lo podemos interpretar geográficamente como ese cordón umbilical que une a 2 continentes, al continente norteamericano y al sudamericano, y al mismo tiempo como hiato de separación, como ese cordón umbilical que separa los mencionados Océano Atlántico y Océano Pacífico. Una serie de singularidades geográficas se dan la mano en este espacio geográfico de referencia. En Colombia, un país que tiene una extensión aproximadamente algo mayor del doble de la península ibérica, es un país en el que se aprecia una concordancia y la conjunción de una serie de hechos físicos de los cuales derivan los principales rasgos de su naturaleza y de su personalidad geográfica. A fin de comprender sus rasgos más someros, podemos mostrar la ilustración que tienen en pantalla, que es una ilustración doble. En la parte de la izquierda, un mapa físico de Colombia donde se representan las regiones naturales, significadamente las 5, cuya enumeración es fácil de mencionar. En primer lugar, y en la parte norte, la región del Caribe, en la posición central, coincidiendo con la zona montañosa de los Andes, la región andina,
desde las cumbres de esto hacia el Océano Pacífico, la región denominada obviamente Pacífica, y luego en la mitad oriental del mapa, las dos grandes regiones que coinciden con la cuenca del río Orinoco y con una parte de la cuenca del Amazonas. Este mapa físico, esta representación convencional de la realidad, haya un reflejo exacto en la imagen del satélite que aparece en la parte derecha de la diapositiva. De modo que se ven perfectamente las direcciones montañosas, la triple alineación montañosa de los Andes, confluyente en el nudo de los Pastos, ya en la cercanía de la frontera con el Ecuador. Se ve esa gran lengua en color verde claro, que se extiende desde Colombia y se prolonga hacia Venezuela, la región del Orinoco, y en color un poco más oscuro, verde más oscuro, la gran selva amazónica. Colombia es un país en el cual un espacio geográfico en el cual se intercursan una serie de influencias geográficas de las cuales toma los principales rasgos de su geografía. Influencias de orden físico, significadamente las que están relacionadas con la circulación general de la atmósfera y con la disposición del relieve. En estas latitudes, la circulación general de la atmósfera está caracterizada por el predominio de los vientos alisios, por el flujo de noreste-suroeste y en igual dirección en el hemisferio sur. En Colombia es un país donde se establece el ecuador térmico, que está representado en el mapa por esta línea roja, de manera que podemos decir que Colombia es un país plenamente ecuatorial. Pero, en cambio, no es un ámbito de dominio de los climas a los que comúnmente denominamos los ecuatoriales, porque a esa distribución horizontal, siguiendo los paralelos de los climas ecuatoriales, se interpone la acción del relieve. De manera que en la parte oriental, en la parte occidental de Colombia, vemos cómo las grandes unidades climáticas se disponen verticalmente en una coincidencia absoluta con el relieve. De modo que podemos concluir que el clima de Colombia es el resultado de una doble acción, de una acción latitudinal que supone o entroniza el régimen ecuatorial y de una disposición orográfica vertical del relieve que impone una graduación de los hechos climáticos altitudinalmente. La conjunción de latitud y de latitud y de altitud son los elementos dominantes, el factor dominante para la distribución geográfica de los climas de Colombia. La conjunción del clima y del relieve explica los rasgos más sobresalientes de la geografía colombiana. Y dentro de estos rasgos más sobresalientes, uno de ellos es la existencia de estas alineaciones montañosas que están separadas por una serie de vaguadas, de artesas, que son espacios sumamente adecuados para la ocupación humana y en su momento lo fueron para la penetración hispana hacia el interior del continente. De esa penetración humana en el interior del continente, y pasamos al primero de los apartados, al que hace referencia a Bogotá, de esa ocupación humana es buena muestra lo que vamos a mencionar a continuación, la referencia posterior que vamos a hacer a la ciudad de Bogotá, fundada en el año 1538 o 1539 por Gonzalo Jiménez de Quesada, en un asentamiento indígena preexistente. La situación de Santa Fe de Bogotá, como se denominó, es una ubicación que está llena de sentido geográfico, situado en uno de los valles de Artesa, extendido entre los Andes orientales y los Andes centrales, en el curso del valle del río Magdalena, a una altura considerable sobre el nivel del mar, en torno a los 2.600 metros, en una planicie de especial aprovechamiento agrícola y de unas grandes actitudes para, como digo, para la ocupación humana. La ciudad de Bogotá es la capital de Colombia y se caracteriza hoy por ser una urbe de gran tamaño, una de esas grandes urbes que existen en Hispanoamérica y que aquí concentra una superficie que está en torno a 400 kilómetros cuadrados, resultante de una urbe que tiene aproximadamente 30 kilómetros en su eje mayor y 15 en su eje menor, de manera que representa, como digo, una superficie de más de 400 kilómetros cuadrados, que para hacernos una idea es superior a la de los muchos términos municipales, muchos términos municipales de la provincia de Córdoba. Pero si grande es la extensión de Colombia,
Más importante que por la superficie que ocupa es sin lugar a dudas por la población. Colombia es una ciudad que en el momento actual tiene una población de casi 8 millones de habitantes. Y este dato es importante por sí mismo, por su magnitud, pero es importante también en sentido relativo, porque viene a suponer aproximadamente casi el 20% de la población del país. Representa, pues, y por tanto, la capital del país un caso de macrocefalia demográfica, de concentración humana único o en el país y con muchos referentes o con muchos ejemplos similares también en América Latina. El hecho de que Colombia tenga esa cifra de población tan elevada es el resultado de su propia dinámica demográfica, que ha producido ese crecimiento muy elevado. Pero, por otra parte, es el resultado de la absorción de unos contingentes migratorios que han ido saliendo del campo durante la segunda mitad del siglo XX en dirección a la capital. El éxodo desde el mundo rural a la ciudad es un hecho muy frecuente, y en estas ciudades del ámbito hispanoamericano resulta que el flujo desde el campo a la ciudad tiene, bueno, pues el interés de mejorar las condiciones de vida, pero no siempre se consigue. De manera que el éxodo rural o la inmigración a las ciudades es un fenómeno que está relacionado tanto con la expulsión del mundo rural como con los intentos de supervivencia algo mayores que puede ofrecer la ciudad, pero que no siempre garantiza. Y en el caso de Bogotá y otras ciudades de Colombia, ha de pensarse que este flujo migratorio desde del éxodo rural, desde el campo a la ciudad, ha estado realzado por la conflictividad política existente en Colombia, por esa situación de guerra civil que tiene Colombia desde el año 1948 incluso hasta la actualidad. Una guerra civil más o menos larvada, más o menos presente, pero siempre condicionante de la propia situación, de la propia demografía del país. Esta situación de conflicto ha sido un factor que ha acelerado el éxodo rural desde el mundo rural más profundo, desde el campo y hacia las ciudades, donde muchas de las personas han encontrado un acomodo basado en el anonimato y un cambio de residencia que les podría asegurar la supervivencia. La ciudad de Bogotá es un excelente ejemplo de ciudad colonial, o sea, de fundación hispánica, en el siglo XVI. El casco urbano de Panamá se identifica con un núcleo histórico, con un casco histórico que es el de la ciudad original. Es un enclave realmente pequeño, trazado con un plano a cuadrícula, como decían las normas que existían en el siglo XVI, la ordenación de cómo se debía construir una ciudad y particularmente las ciudades del Nuevo Mundo. Este plano en cuadrícula, en el cual se aprecia una cuadrícula central que corresponde a la plaza de armas, en la cual se asentaban los edificios principales y se entendía como el centro de la población, a partir del cual se establecían las cuadrículas restantes. La ciudad de Bogotá, vista desde el Monserrate, ofrece esta panorámica excelente, en la cual se puede ver en primer lugar y a la izquierda ese casco histórico, núcleo de origen de la ciudad, en la parte de la derecha, en las inmediaciones del casco, también en una posición central en la ciudad, esta nueva unidad urbana caracterizada por el predominio de los rascacielos y que marcan el centro funcional, el centro económico de la ciudad. Se ve pues lo antiguo y lo moderno, el casco histórico y el centro funcional de la ciudad como unidades yuxtapuestas pero complementarias a efectos de funcionamiento de la propia ciudad. Y luego hacia el fondo todo ese mar urbano que ocupa la sabana de Bogotá, toda esa planicie en torno a la cual se ha ido asentando hasta llegar a ocupar las colinas adyacentes en un proceso de urbanización que no parece tener límite. Referentes importantes en este proceso de urbanización los monumentos existentes en su casco histórico que realmente se hallan bien conservados. Pero también son expresivos del urbanismo actual de la ciudad de Bogotá, como sucede también en otras ciudades del ámbito sudamericano, la aparición de estas urbanizaciones cerradas. Estas áreas de la ciudad que son completamente yuxtapuestos, que integran barrios bien diferenciados, unidades, ciudades cerradas, y que son realmente unas ciudades que están basadas en las necesidades de seguridad que cada vez se hacen más manifiestas en unos ámbitos donde existe cierta conflictividad. Y luego, por otra parte, uno de los modelos de crecimiento que obedecen a otras razones sociales y urbanas.
Pero frente a ese ámbito de crecimiento regulado, como el que hemos visto anteriormente, hay una profusión de un hábitat que ocupa las colinas, que supone un hábitat de autoconstrucción en condiciones francamente precarias, que realmente pues, constituyen un hándicap en la propia vida de la ciudad y en el propio urbanismo. La articulación de la vida urbana es realmente difícil por el gran tamaño, por la carencia de infraestructura, y aquí aparecen una serie de servicios que están resultando muy útiles, como este sistema de transporte, que pronto va a ser sustituido por un ferrocarril suburbano que se está proyectando y ejecutándose con la confluencia, con la cooperación de China. Saliendo de Bogotá, camino de las áreas centrales de los cafetales de Colombia, nos encontramos con esta panorámica general, esta silueta de los Andes, que se complementa con la de los rascacielos que hemos señalado anteriormente. Desde el avión vemos esas nuevas urbanizaciones cerradas de las periferias de Bogotá y empiezan a aparecer en el parcelario periurbano este conjunto de unidades que blanquecinas que en primer lugar no podemos identificar, pero que luego a primera vista nos damos cuenta de que son invernaderos que tienen como finalidad el cultivo de la rosa. La rosa es un cultivo agroindustrial relativamente reciente en Colombia, pero que renta una cantidad de ingresos considerables. Colombia es uno de los grandes productores mundiales de rosa, junto con Kenia y con otras áreas africanas. Los principales países de exportación o de destino de esta rosa son Estados Unidos y Canadá y Europa, y es un cultivo extraordinariamente rentable que tiene un grado de adaptación al medio realmente muy alto en unas condiciones de idoneidad que explican su expansión reciente. Pero cuando hablamos de cultivos en Colombia es inevitable referirse a los dos grandes cultivos, al de la coca y al café. En los mapas que tienen ustedes ahora mismo en sus pantallas se ven perfectamente la ubicación de los cultivos de la coca y los de los cafetales, en una geografía que es aproximada pero no coincidente. En referencia al cultivo de la coca, quiero decirles que es un cultivo ciertamente problemático que se desarrolla en unas plantaciones que son controladas o legales, otras que son descontroladas y que en conjunto vienen a suponer una superficie de en torno a 180.000 hectáreas. El cultivo de la coca ha tenido una serie de altibajos. En este momento parece que la superficie es algo menor, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la FARC, pero en cambio la producción va en aumento. La cocaína, tanto la legal como la ilegal, es uno de los ingredientes o de los elementos que conforman ese conflicto de la conflictividad, ese conflicto latente en Colombia durante tanto tiempo y del cual es una excelente prueba la narración que hace Héctor Abad Faciolince en su libro El olvido que seremos, que acaba de trasladarse a una película dirigida por Fernando Trueba, que se estrenará en los primeros días del mes de mayo. Expresión muy clara de esa conflictividad existente en el país de Venezuela. El otro gran cultivo de Venezuela es el café, distribuido en estas zonas, en estas áreas, en una geografía propiamente andina, con una distribución que es coincidente con el relieve. E incluso la coloración que aparece aquí nos está indicando las distintas áreas del café, las distintas cosechas, el momento de maduración de los frutos, y todo ello nos da idea de esa extraordinaria riqueza que tiene Colombia basada en el café, que ha generado incluso una auténtica cultura. Para Colombia el café es aproximadamente lo mismo que para nosotros es el olivo. En los espacios de las zonas centrales, de las zonas cafeteras, también se han ido abriendo una serie de oquedales, como estos que tenemos aquí delante, que son objeto de aprovechamiento ganadero por parte de la ganadería vacuna, o son espacios donde se practica un turismo vivencial, un turismo de naturaleza, en aquellos núcleos de población que tienen un pasado colonial y que conservan una arquitectura popular realmente digna de conservación. Pasando a un nuevo epígrafe que toma como referencia el de Cartagena de Indias, encontramos que se trata que Cartagena es uno de los principales puertos de Colombia y uno de los puertos de entrada por los cuales los españoles pusieron pie
para ir tierra dentro del continente. La ciudad de Cartagena fue fundada en el año 1533 por Pedro de Heredia y tiene un emplazamiento que es realmente idóneo para la función que había de cumplir. Un emplazamiento basado en un puerto natural de unas condiciones inmejorables, de un gran parecido con el de la propia ciudad de Cartagena existente en España y que hoy se caracteriza por ser una ciudad dual, una ciudad que tiene ese casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, al mismo tiempo que se declaró Patrimonio de la Humanidad el Albaicín y la Mezquita Catedral de Córdoba, y por otra parte las edificaciones que vemos aquí en la lontananza, que son estos grandes complejos de apartamentos turísticos. Pues no en vano, la ciudad de Cartagena de India es uno de los enclaves turísticos más importantes existentes en América del Sur. Como casco histórico singular, como casco histórico muy importante, este de Cartagena de Indias padece los problemas de la mayor parte de los cascos históricos existentes en el mundo, entre ellos incluso el de nuestra ciudad de Córdoba. El proceso del deterioro, del abandono y el proceso de la gentrificación. En muchos casos se ha habido una rehabilitación de la vivienda, la expulsión de la población preexistente, la llegada de nuevos habitantes, de nuevos intereses y en todos los casos la saturación turística, que es un recurso imprescindible para estas sociedades. Vemos los espacios que están reconstruidos, los espacios que siguen degradados arquitectónica y socialmente. Y una referencia importante también en este proceso de gentrificación es la utilización de antiguos espacios para hoteles, para restaurantes que constituyen enclaves muy significados y de una calidad extraordinaria al servicio de un turismo fundamentalmente cultural y de lujo. Y en Cartagena de India es inevitable una referencia a la fiesta de los toros, a la plaza de toros de la Santa María, que está construida en un estilo muy parecido al de la Plaza Monumental de Madrid y a la Plaza Monumental de Barcelona, y que es el tipo constructivo de plaza de toros que se fija a partir de la exposición del año 1889 en París, cuando se pretende construir una plaza de toros y se dice que el estilo en el que debe construirse es el estilo español o el neomudéjar, lo cual fija el tipo arquitectónico de la plaza de toros, en la cual intervino, por cierto, Manolete en el año 1946. En esta fotografía da testimonio de ello. Pero Cartagena de India sorprende que tenga este conjunto de rascacielos. De hecho, es un lugar de vacaciones, del turismo de medio mundo y el lugar de confluencia de una serie de intereses turísticos, tanto nacionales como internacionales. La presencia de la propiedad privada de apartamentos, de propiedad particular, de los grupos de inversión, de las grandes cadenas hoteleras, explica esta geografía del turismo y explica a su vez el turismo como un fenómeno de redistribución de renta absolutamente necesario en espacios como Colombia. Esta imagen es también ilustrativa de cuanto les digo y a partir de aquí pues, pasamos a una imagen que realmente es mala, es una imagen que en la que prácticamente no se ve nada. Pero les ayudo a la lectura. Esta fotografía está tomada desde el avión, volando debajo de un mar de nubes y en consecuencia la oscuridad que había era notable. Pero aún así se puede percibir esta serie de manchas que son la silueta de los barcos que tratan de embocar su entrada hacia el Canal de Panamá desde la costa del Océano Pacífico. Y esta imagen que tenemos aquí es exactamente la imagen de la ciudad de Panamá. Una ciudad que es completamente sorprendente por ese bosque tan enorme de rascacielos que están al servicio de la actividad económica, de la actividad administrativa, de la actividad de gestión que se realiza en Panamá. De hecho, Panamá es uno de esos lugares existentes en el mundo, probablemente equiparable a Hong Kong, donde se realizan las grandes transacciones internacionales, donde tiene su asiento una geografía de los capitales que todo el mundo conocemos o al menos intuimos. Pero Panamá también tiene su casco histórico, la ciudad fundada por los españoles y que adolece de los mismos problemas que adolece cualquier casco histórico. El de, por una parte, el de la gentrificación, el de la reconstrucción, la restauración y el abandono y la ruina en otras partes del casco histórico. Pero Panamá hoy es, y ante todo, el Canal de Panamá. De hecho, el centro financiero de la ciudad de Panamá y el Canal de Panamá son las principales actividades de donde Panamá extrae sus recursos. El Canal de Panamá es un viejo proyecto cuya necesidad se detecta desde los comienzos del siglo XVI,
y que se va a realizar a principios del siglo XX conforme a un proyecto de finales del siglo XIX. El proyecto inicial es de Fernando de Lesseps, el autor del proyecto del Canal de Suez, que aquí tuvo un estrepitoso fracaso por razones que ahora no puedo comentar, y que finalmente se realizó con un nuevo proyecto, en este caso de Eiffel. El proyecto del Canal de Panamá es un proyecto excelente, es un logro consumado y que recientemente ha sido objeto de una reconstrucción, de una readaptación para adaptarse a los tiempos modernos. El Canal de Panamá, inaugurado en 15 de agosto de 1914, se había quedado muy pequeño para las necesidades del comercio mundial. De ahí que a finales del siglo XX Panamá se plantease la ampliación del canal. Y esto ha sido una tarea que se ha ejecutado en los primeros años del siglo XX. Debía haber culminado en el año 2014, coincidiendo con el quinto centenario del descubrimiento del Pacífico y con el centenario del primer canal de Panamá, pero se hubo de retrasarse un par de años. La construcción es realmente una obra de ingeniería admirable, en la cual ha participado básicamente una empresa española, SACIR, y es un logro tecnológico importantísimo. No puedo entrar en detalle, pero simplemente decirle que es una obra en la cual se da cabida a la entrada de grandes buques, facilitándoles el tránsito, y además un canal que funciona mediante un sistema de cisternas que se van vaciando o llenando al paso de los barcos a la salida de los mismos. De manera que es un tránsito en las esclusas que consume muy poca agua, puesto que es un circuito cerrado. En este sentido hay que tener mucho cuidado para que no se mezcle el agua dulce del Canal de Panamá con el agua salada de los mares, o sobre todo para que no entrara el agua salada dentro del canal, lo cual por otra parte no es posible, ya que el canal está a 26 metros de altura sobre el nivel del océano. Pero esta es una singularidad que tiene el Canal de Panamá, y en la obra pues se han tenido en consideración todas estas cuestiones ecológicas, teniendo en cuenta que Panamá es uno de los enclaves de mayor biodiversidad del mundo. El Canal de Panamá, como ustedes saben sobradamente, es uno de esos 4 puntos que concentran el tráfico mundial de mercancías. Los otros 3 son el Canal de Suez, de reciente actualidad por el accidente del portacontenedores, y los otros son el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Malaca. En una imagen, fotografía aérea, vemos el antiguo Canal de Panamá, la esclusa de Miraflores a la derecha, y las nuevas esclusas también de Miraflores, que son las que permiten el paso de esos buques de unas dimensiones mastodónticas, unos buques que cargan del orden de 15.000 contenedores, y los grandes transatlánticos dedicados al turismo. Por el Canal de Panamá incluso se puede navegar en un tráfico turístico en pequeñas barcas, y sorprende la biodiversidad existente que se manifiesta aquí tanto en los animales que tenemos en esta imagen, la iguana, en estos monos, o incluso en los cocodrilos que aparecen en la orilla del canal. De vuelta desde el canal nos encontramos nuevamente con ese bosque de rascacielos que albergan pues todo ese conjunto de entidades, instituciones, despachos que rigen o regulan esa vida económica tan activa, regida siempre por la discreción, razón por la cual no existe ni un solo rótulo luminoso ni un canal indicador, a diferencia de lo que podemos encontrar en otros espacios mucho más elocuentes desde un punto de vista comercial, como es el Times Square en la fotografía que les presentamos en la parte izquierda correspondiente a la ciudad de Nueva York. Y para dar término a esta comunicación, que se expone de un modo muy sintético, incluso atropellado por la necesidad de agolpar en pocos minutos muchos conceptos y muchas palabras, se impone ya una escuetísima reflexión final. Este viaje que le hemos presentado es un viaje que representa una ventana al mundo, en el cual podemos encontrar hoy fácilmente una serie de argumentos para la interpretación del mismo. En primer lugar, y a través de Canadá, a través de la ciudad de Bogotá, podemos asomarnos al fenómeno de la urbanización en países que antiguamente se llamaban del tercer mundo y reparar en el modelo urbano que tenemos y en la insostenibilidad del mismo, tanto en sus aspectos urbanísticos como en sus aspectos sociales. Por otra parte, y de la mano de la agricultura, tanto del café como de la rosa o de la coca, nos damos cuenta de la importancia que tiene en la economía de estos países y cómo algunos de estos cultivos, significadamente el de la coca, están en el centro de ese conflicto tan prolongado que hay en Colombia desde el año 1948 y que aún no ha concluido y que incluso aparece con frecuencia noticias de su reactivación.
En otro orden de cosas, vemos la importancia que tiene el turismo como fenómeno de redistribución de rentas, tanto el turismo interior como el turismo de masas a gran escala en lugares como Cartagena de Indias, en los cuales existe el reclamo de la declaración de una ciudad como patrimonio de la humanidad, que revaloriza extraordinariamente el lugar como asiento del turismo internacional y que genera unos flujos turísticos que llegan a considerarse excesivos y que, si bien son buenos en términos económicos, desde los términos de la esfera o de la dimensión de la conservación que presenta la propia UNESCO, pues son realmente discutibles. Y luego, en otro orden de cosas, destacar por último la gran importancia que tiene el Canal de Panamá, sobre todo en su ampliación reciente, aunque su eficacia en el futuro pues habrá que verla, pues estará realmente condicionada a la evolución del tráfico comercial en todo el mundo y, por otra parte, a las sorpresas que nos puede ofrecer el cambio climático y la navegabilidad del Ártico y la implementación de los pasos tanto del noreste como del noroeste, que sin lugar a dudas van a suponer alternativas a las rutas marinas comúnmente establecidas. Hasta aquí esta comunicación, en la que espero haberle dado una noticia fiel, aunque muy breve, de este viaje a Colombia y Panamá, que es un excelente balcón para conocer el mundo y su funcionamiento actual. Muchas gracias y buenas noches.